Había una vez, en un pueblo rodeado de colinas verdes y caminos de piedra, una niña llamada Emma, que tenía unos ojos grandes, curiosos y brillantes como si siempre estuvieran esperando descubrir algo hermoso. Emma vivía en una casa pequeña con techo rojo, una ventana llena de macetas con flores y un jardín donde crecían margaritas, hierbabuena y un limonero que su abuelo había sembrado muchos años atrás. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, Emma salía al patio, tocaba las hojas del limonero y respiraba profundo, como si quisiera guardar en su corazón el olor fresco del amanecer. Era una niña amable, obediente y soñadora, pero había algo que a veces le pesaba en el pecho y que no sabía cómo decir con palabras: se sentía sola. No era que estuviera sola de verdad. Su mamá la abrazaba mucho, su papá le leía cuentos por las noches y su maestra, la señorita Clara, siempre decía que Emma tenía un corazón muy noble. Pero en la escuela, durante el recreo, mientras los demás niños corrían, se perseguían, reían y compartían secretos que parecían volar como mariposas entre ellos, Emma muchas veces se quedaba sentada bajo un árbol, dibujando en una libreta o mirando cómo las nubes inventaban figuras en el cielo. No le disgustaba estar tranquila. A ella le gustaba imaginar historias, escuchar el viento y hablar bajito con las flores. Sin embargo, en el fondo, deseaba tener una amiga o un amigo con quien compartir sus juegos, sus ideas, sus pequeñas alegrías y hasta sus silencios. A veces intentaba acercarse a otros niños, pero no siempre sabía cómo empezar. Pensaba demasiado antes de hablar, y cuando por fin se animaba, el momento ya había pasado. Otras veces, cuando veía a los demás jugando en grupos, le parecía que todos ya tenían un lugar y que no había espacio para ella. No lloraba por eso, pero por dentro sentía como si una puerta estuviera cerrada y no encontrara todavía la forma de tocar. Un lunes por la mañana, cuando el sol apenas se asomaba entre unas nubes claras y el aire tenía olor a tierra mojada, la señorita Clara entró al salón con una sonrisa distinta, de esas que anuncian una sorpresa. Los niños se acomodaron rápido en sus asientos, y Emma también levantó la vista con curiosidad. «Niños», dijo la maestra, con su voz dulce, «hoy tendremos una nueva compañera». En ese instante, una niña se asomó por la puerta. Tenía el cabello oscuro recogido en dos trenzas algo despeinadas, un suéter azul un poco grande y una mochila color mostaza que parecía más pesada de lo que debía. Sus ojos eran hermosos, pero estaban serios, atentos, como los de alguien que llega a un lugar nuevo sin saber si será recibido con alegría o con distancia. «Ella se llama Lucía», continuó la señorita Clara. «Su familia llegó hace pocos días al pueblo, así que espero que todos la hagamos sentir bienvenida». Algunos niños sonrieron por educación. Otros miraron apenas y luego siguieron en lo suyo. Emma, en cambio, no pudo dejar de observarla. Había algo en Lucía que le recordó a sí misma, la forma en que sostenía la mochila con ambas manos, como si necesitara aferrarse a algo conocido, la manera en que evitaba levantar demasiado la mirada, el silencio que parecía rodearla. La maestra pidió a Lucía que se sentara en un pupitre vacío, justo al lado de Emma. Cuando la niña nueva se acercó, Emma sintió que el corazón le latía más rápido. Quiso decir hola de inmediato, pero se puso nerviosa. Lucía se sentó con cuidado, acomodó sus cuadernos y miró al frente. Hubo unos segundos de silencio. Emma tragó saliva. Sabía que ese podía ser uno de esos momentos que pasan solo una vez. «Hola», dijo al fin, bajito, pero con amabilidad. «Me llamo Emma». Lucía volvió la cabeza y la miró. Su expresión seria cambió apenas, como cuando una nube se mueve y deja pasar un rayito de sol. «Hola», respondió. «Yo soy Lucía». No dijeron mucho más durante esa primera hora, pero para Emma aquel pequeño intercambio tuvo el brillo de algo importante. No sabía si llegaría a ser su amiga. No sabía casi nada sobre ella. Pero había sentido, al escuchar su voz, que tal vez una puerta pequeñita acababa de entreabrirse. Durante el recreo, Emma vio que Lucía no salió a jugar de inmediato. Se quedó en su lugar, sacando de su mochila un pequeño recipiente con rodajas de manzana y una servilleta doblada con mucho cuidado. Emma tomó valor y se acercó. «¿Quieres venir conmigo al patio?», preguntó. Lucía dudó unos segundos. «No conozco a nadie todavía».
Yo puedo estar contigo, dijo Emma, sintiendo calor en las mejillas, porque le daba pena hablar tan directo, pero también una extraña alegría. Lucía la miró de nuevo, como queriendo asegurarse de que era verdad. Está bien, respondió. Salieron juntas. En el patio, los niños corrían cerca de la cancha y unas niñas jugaban a saltar una cuerda larga. Emma llevó a Lucía hacia el gran árbol donde a veces ella se sentaba sola. Debajo de aquel árbol siempre había una sombra fresca y un montón de hojas secas que crujían como papel bajo los zapatos. A mí me gusta estar aquí, dijo Emma. Se ve todo sin que haga tanto ruido. Lucía sonrió un poco. A mí también me gustan los lugares tranquilos. Entonces Emma abrió mucho los ojos, como si acabara de descubrir una coincidencia valiosa. ¿De verdad? Lucía asintió. En mi otra escuela todos gritaban mucho en el recreo. A veces yo prefería quedarme viendo las nubes. Emma sintió una alegría tan repentina que casi parecía que el árbol entero se había llenado de luces invisibles. Yo también hago eso, dijo, y esta vez sonrió sin miedo. Aquel día compartieron la manzana de Lucía y unas galletitas de avena que Emma llevaba en su lonchera. Hablaron poco, pero el poco hablaron con sinceridad. Descubrieron que a las dos les gustaban los cuentos, los animales, dibujar y caminar despacio. Las dos preferían la lluvia suave a las tormentas fuertes, y les encantaban las tardes en que el cielo se pintaba de rosa. Emma volvió a casa sintiendo algo nuevo dentro del pecho, algo tibio y delicado que parecía una pequeña llama encendida. Con el paso de los días, Emma y Lucía empezaron a pasar más tiempo juntas. No fue algo ruidoso ni repentino. No fue como esos juegos que comienzan de golpe y terminan en carcajadas. Su amistad nació despacio, como nacen las flores más resistentes, primero como una semilla callada, luego como un brote tímido, y después, casi sin que una se diera cuenta, como una presencia hermosa y necesaria. En clase, compartían colores y borradores. En el recreo se sentaban bajo el árbol o caminaban alrededor del patio inventando historias sobre las personas que veían pasar. A veces imaginaban que la panadera del pueblo era una reina disfrazada. O que el cartero escondía mensajes secretos para quienes supieran mirar bien. O que la luna, cuando nadie la veía, bajaba hasta el río para peinarse en el agua. Lucía dibujaba muy bonito. Sus casas parecían vivas, sus árboles parecían moverse con el viento, y sus personajes siempre tenían ojos expresivos, como si guardaran un mundo entero por dentro. Emma, en cambio, era muy buena inventando nombres, lugares y aventuras. Juntas, una dibujaba y la otra narraba. Sin proponérselo, se fueron convirtiendo en un pequeño equipo. Un viernes, mientras trabajaban en una actividad de clase, la señorita Clara pidió a los niños que hicieran un cartel sobre lo que más valoraban en la vida. Algunos escribieron mi familia, otros mi mascota, otros jugar. Emma miró su hoja en blanco y luego miró a Lucía, que estaba concentrada dibujando dos manos unidas por una pulsera de cuentas. ¿Qué vas a poner?, preguntó Emma. Lucía levantó la vista. Creo que la amistad. Emma sintió un cosquilleo bonito en el corazón. Yo también. La maestra pasó entre los pupitres observando los trabajos. Cuando llegó al suyo, sonrió con ternura. Qué hermoso que ambas hayan pensado en eso, dijo. La amistad verdadera es uno de los regalos más grandes que podemos tener. Emma guardó esas palabras como quien guarda un tesoro pequeñito en el bolsillo. Sin embargo, aunque la amistad entre ellas crecía, no todo era siempre fácil. Porque las amistades bonitas, incluso las más sinceras, también se ponen a prueba. No para romperse, sino para aprender a ser más fuertes. En el salón había otras dos niñas, Valeria y Sophie, que solían jugar juntas desde hacía mucho tiempo. A veces observaban a Emma y Lucía desde lejos. No eran malas, pero a menudo hacían comentarios sin pensar en cómo podían hacer sentir a los demás. Un día, mientras la clase salía al patio, Valeria dijo en voz alta. Ahí van las dos calladitas otra vez. Siempre juntas, como si nadie más existiera. Sophie se rió. Seguro hablan con las hormigas y con las hojas. Algunos niños también se rieron.
Emma sintió que la cara se le calentaba. Lucía apretó los labios y siguió caminando, pero su expresión cambió. Ya no parecía tranquila, sino herida. Emma no supo qué decir. Tampoco Lucía. Se sentaron bajo el árbol sin ganas de mirar a nadie. No les hagas caso, dijo Emma al fin, aunque su voz sonó menos firme de lo que quería. Lucía tardó un poco en responder. No me importa mucho lo que digan de mí, murmuró. Pero no me gusta que se burlen de ti por estar conmigo. Emma giró hacia ella de inmediato. No se burlan de mí por estar contigo. Lucía bajó la mirada. Sí. Desde que llegué tú ya no estás con nadie más. Y ahora te dicen cosas. Emma se quedó callada, sorprendida. Nunca lo había visto de esa forma. Para ella, estar con Lucía no era un problema. Al contrario, era una alegría. Pero entendió que su amiga estaba sintiendo culpa, como si su presencia trajera complicaciones. Lucía, dijo despacio, yo estoy contigo porque quiero. Porque me gusta estar contigo. Porque eres mi amiga. Lucía la miró, y sus ojos ya no estaban serios, sino un poco brillosos. ¿De verdad? De verdad. La niña nueva respiró hondo. En mi otra escuela me pasó algo parecido. Al principio una niña se hizo mi amiga, pero después dejó de juntarse conmigo porque otros se burlaban. Emma sintió una punzada en el pecho. Entonces comprendió que esa herida venía de antes, que no había nacido ese día. Había llegado con Lucía, guardada en silencio dentro de su corazón. Yo no voy a hacer eso, dijo Emma, con una decisión que ni ella misma sabía que tenía. No voy a dejar de ser tu amiga por lo que digan otros. Lucía sonrió apenas, como si aquella promesa fuera un puente tendido sobre un miedo antiguo. Desde ese día, aunque siguieron recibiendo alguna que otra burla pequeña, Emma y Lucía se sintieron más unidas. Ya no se trataba solo de compartir gustos o pasar el tiempo juntas. También estaban aprendiendo a sostenerse cuando algo dolía. Y eso, aunque todavía eran niñas, era una forma profunda de amistad. Una tarde, al salir de la escuela, Emma invitó a Lucía a su casa. Su mamá preparó chocolate caliente y pan con mantequilla. Las dos niñas se sentaron en la mesa de la cocina mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Puedes volver cuando quieras, dijo la mamá de Emma con una sonrisa. Esta casa también puede ser un lugar bonito para tus tardes. Lucía le dio las gracias con una timidez encantadora. Luego, cuando estuvieron solas en el cuarto de Emma, observaron una caja de madera donde Emma guardaba piedras lisas, hojas bonitas, una pluma blanca que había encontrado en el parque y pequeños papeles con frases que le gustaban. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía, levantando un papelito. Emma se encogió de hombros. Son cosas que no quiero olvidar. Lucía abrió el papel y leyó, las personas buenas se notan en cómo hacen sentir a los demás. Qué bonito, dijo. Emma sonrió. Lo escuché una vez en un cuento. Lucía miró la caja con ternura. Yo también tengo una caja parecida. Pero la mía se quedó en mi otra casa. No pudimos traer todo cuando nos mudamos. Aquello dejó un silencio pequeño entre ambas. ¿La extrañas mucho?, preguntó Emma. Lucía asintió. Sí. Extraño mi cuarto, mi patio, y a mi abuela. Ella no pudo venir con nosotros. Se quedó en la ciudad porque cuida a una tía enferma. Emma se acercó un poco más. Debe ser difícil. Lucía se quedó viendo la lluvia. A veces siento que todo cambió demasiado rápido. Mi mamá dice que nos mudamos por algo bueno, porque aquí tendremos una vida más tranquila. Y yo sé que tiene razón. Pero a veces, aunque algo sea bueno, también duele. Emma no entendió todo con la cabeza, pero sí con el corazón. Y sin pensarlo demasiado, hizo una de las cosas más sencillas y más valiosas que puede hacer un amigo, escuchó sin interrumpir. Lucía siguió hablando. Le contó que en su antigua escuela había una banca amarilla donde se sentaba con su abuela los viernes. Que había un puesto de elotes cerca de su casa. Que por las noches extrañaba los sonidos de allá,
incluso los ruidos que antes le molestaban. Emma no trató de arreglar nada con frases perfectas. Solo estuvo ahí, presente, atenta, abierta. Cuando Lucía terminó, Emma abrió su caja de recuerdos, sacó una piedra pequeña en forma de corazón y se la puso en la palma. «Puedes quedártela», dijo. «Para que tengas algo bonito aquí también». Lucía acarició la piedra con el pulgar. «¿De verdad?» «Sí. Y cuando quieras extrañar a tu otra casa, también puedes querer esta. Las dos cosas caben». Lucía levantó los ojos y sonrió de una forma distinta a todas las veces anteriores. Era una sonrisa con gratitud, con alivio, como si alguien le hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro. Los días siguieron avanzando. La amistad de Emma y Lucía ya era conocida en toda la escuela. Algunos niños comenzaron a acercarse más. Otros seguían mirándolas como dos niñas raras por preferir cuentos a carreras y nubes a gritos. Pero a ellas ya no les importaba tanto. Habían descubierto que cuando alguien te quiere bien, uno se siente más valiente. Un mes después, la escuela anunció una gran actividad para celebrar el Día de la Comunidad. Cada salón debía preparar una presentación para compartir con las familias del pueblo. Algunos grupos harían canciones, otros bailes, otros una exposición de manualidades. La señorita Clara propuso que el salón presentara una pequeña obra sobre valores. «Podemos hablar de respeto, generosidad, honestidad o amistad», dijo la maestra. «Quiero que ustedes elijan». Muchos niños empezaron a opinar a la vez. Hubo quienes querían hacer algo divertido. Otros preferían algo corto para no memorizar tanto. Emma se quedó callada, pero Lucía levantó la mano. «A mí me gustaría que fuera sobre la amistad». Varios la miraron. La señorita Clara sonrió. «Es una hermosa idea». ¿Alguien más? Emma alzó la mano enseguida. «Yo también». Después, para sorpresa de ambas, otros niños hicieron lo mismo. Incluso Sophie. Solo Valeria permaneció con los brazos cruzados, como si no le interesara. La maestra decidió entonces que harían una obra donde se contara la historia de un grupo de niños que aprendía a ser amigos de verdad. Necesitaban a alguien que ayudara a escribir el guión, a alguien que dibujara los escenarios y a varios compañeros para actuar. Todos sabían que Emma era buena inventando historias, así que la señorita Clara le preguntó si quería ayudar con el guión. Emma se puso nerviosa, pero aceptó. Luego miró a Lucía, y antes de que la maestra dijera algo, varios compañeros mencionaron que Lucía podía hacer los dibujos porque dibujaba muy bonito. Lucía se sonrojó, pero aceptó también. Durante varios días trabajaron juntas con emoción. Emma escribía escenas donde los personajes se peleaban por tonterías, se sentían solos, aprendían a escuchar y finalmente descubrían que la amistad no significa ser iguales, sino cuidarse, respetarse y acompañarse. Lucía dibujó un parque, un salón de clases, un árbol grande y una banca donde dos niños compartían una merienda. Sus ilustraciones eran tan hermosas que incluso los compañeros más inquietos se quedaban callados viéndolas. Sin embargo, cuando empezaron los ensayos, surgió un problema. Valeria quería ser la protagonista. Decía que hablaba fuerte, que sabía actuar y que siempre le daban papeles importantes. Sophie quería ser su compañera principal. Pero el guión de Emma tenía como personajes centrales a dos niñas tranquilas que se hacían amigas poco a poco. Sin decirlo claramente, estaba inspirado en ella y en Lucía. «No me gusta», dijo Valeria una tarde, en medio del salón. «Está aburrido. Las protagonistas casi no hacen nada. Solo hablan y se sientan bajo un árbol». Emma se sintió herida. Había trabajado mucho en ese guión. La señorita Clara, que en ese momento estaba ayudando a otro grupo, no escuchó el comentario. «No está aburrido», dijo Lucía, por primera vez levantando la voz un poco más. «Habla de cosas importantes». Valeria se encogió de hombros. «Pues a mí no me gusta». Además, Emma lo hizo para lucirse. Aquello cayó como una piedra en medio de un lago tranquilo. Emma abrió la boca, pero no pudo hablar. No sabía defenderse cuando la atacaban de frente. Su garganta se cerró. Lucía dio un paso adelante.
No lo hizo para lucirse. Lo hizo para ayudar. Ay, claro, respondió Valeria. Tú la defiendes porque eres su sombra. Eso fue demasiado. Lucía apretó las manos y su cara se endureció. Y tú hablas así porque no soportas que algo no se trate de ti. El salón quedó en silencio. Emma miró a Lucía, sorprendida. Nunca la había visto responder así. Valeria se puso roja. ¡Qué grosera! Tú empezaste, dijo Lucía. En ese momento la señorita Clara se acercó al notar la tensión. ¿Qué ocurre aquí? Nadie respondió de inmediato. Emma sentía el corazón acelerado. Valeria fue la primera en hablar, y como suele pasar cuando alguien habla antes, contó la historia de una forma que la dejaba mejor parada. Lucía me habló feo, dijo. Solo dije que el guión podía mejorar. La maestra miró a Emma, luego a Lucía. ¿Es eso cierto? Emma quería explicar lo que había pasado de verdad, pero se quedó paralizada. Lucía, en cambio, seguía molesta. No fue solo eso, dijo. Ella se burló del trabajo de Emma. La señorita Clara respiró hondo. Entiendo que haya diferencias, pero no podemos tratarnos así. Vamos a calmarnos y después hablamos. El ensayo terminó con un ambiente raro. Emma estaba triste. Por un lado, sabía que Lucía la había defendido porque la quería. Por otro, sentía que todo se había complicado demasiado. Al salir de la escuela, caminaron juntas en silencio. El viento movía las hojas de los árboles, y unas nubes grises cubrían el cielo. Gracias por defenderme, dijo Emma finalmente. Lucía no respondió enseguida. Perdón si hice peor las cosas. Emma la miró. No quería que te pelearas por mí. Lucía bajó la vista. No me gusta que te lastimen. Emma lo sabía. Y eso era hermoso. Pero también había algo que necesitaba decir, aunque le costara. A veces, creo que no necesito que pelees por mí. Necesito que estés conmigo. Lucía se quedó quieta. ¿Eso quiere decir que te molestó? Emma dudó un segundo. Un poco. Aquella respuesta fue honesta, pero a Lucía le dolió. Sus ojos cambiaron enseguida. Yo solo traté de ayudarte. Lo sé. Pues no lo parece. Emma sintió que todo se estaba enredando. No dije que estuviera mal ayudarte. Solo que... Olvídalo, interrumpió Lucía, apretando la correa de su mochila. Mejor ya no digo nada nunca. Y caminó más rápido. Emma se quedó atrás, mirando cómo su amiga se alejaba por el camino de tierra. Quiso correr tras ella. Quiso explicarse mejor. Quiso decirle que la quería, que entendía su intención, que no estaba enojada. Pero cuando por fin reunió el valor, Lucía ya había doblado en la esquina. Esa noche, Emma no pudo cenar con ganas. Empujó el arroz con el tenedor, dio respuestas cortas y subió temprano a su habitación. Se sentó junto a la ventana con la piedra de corazón en la mano, aunque ya se la había regalado a Lucía. No, pensó un momento, esa ya no estaba allí. Entonces abrió la caja de recuerdos y sacó otro papelito, uno en el que una vez había escrito: a veces querer mucho a alguien también da miedo. Nunca aquella frase le había parecido tan cierta. Al día siguiente, Lucía no habló con ella al llegar a la escuela. Se sentó en su lugar, sacó sus cuadernos y evitó mirarla. Emma sintió un nudo en el estómago. En el recreo, Lucía salió sola al patio. Emma quiso seguirla, pero le dio miedo que la rechazara. Por primera vez desde que se habían hecho amigas, el gran árbol del patio parecía un lugar lejano. Las horas pasaron lentas. La señorita Clara notó que algo no andaba bien, pero decidió darles un poco de espacio. A veces los niños también necesitan tiempo para entender lo que sienten. Durante la clase de arte, la maestra pidió que dibujaran algo que los haga sentir en paz. Emma dibujó el árbol del patio, pero en vez de dos niñas sentadas debajo, solo dibujó una. Al verla, se le llenaron los ojos de lágrimas. Trató de parpadear rápido para que nadie la notara.
Lucía, desde su asiento, alcanzó a ver el dibujo y bajó la cabeza. Ella también estaba triste, aunque se hacía la dura. Después de clases, la señorita Clara le pidió a Emma que se quedara unos minutos. He notado que tú y Lucía están distantes, dijo con suavidad. No tienes que contarme si no quieres, pero a veces hablar ayuda. Emma apretó los labios. No estoy enojada con ella, murmuró. Solo, creo que las dos nos sentimos mal. La maestra asintió. Las amistades verdaderas no son las que nunca tienen problemas. Son las que aprenden a resolverlos con cariño y sinceridad. Emma escuchó con atención. ¿Y si ya se arruinó todo? La señorita Clara sonrió con ternura. Entonces no era amistad. Pero por lo que yo he visto, lo de ustedes sí lo es. Emma bajó la mirada. Yo no quise lastimarla. Lo sé, respondió la maestra. Y probablemente ella tampoco quiso lastimarte a ti. A veces decimos o hacemos cosas desde el miedo, no desde la maldad. Aquellas palabras acompañaron a Emma hasta su casa. Esa tarde, mientras ayudaba a su mamá a regar el jardín, pensó en todo lo que Lucía había hecho por ella, sentarse a su lado el primer día, compartir su manzana, contarle su tristeza, reír con sus historias, guardar la piedra de corazón. Defenderla aunque se equivocara en la forma. Pensó también en que quizá Lucía, al escuchar que la había molestado, sintió que su cariño no había sido comprendido. Y ella, por su parte, había sentido que la discusión había roto algo bonito entre las dos. Su mamá la observó en silencio un rato y luego preguntó. ¿Te pasa algo, corazón? Emma suspiró. Creo que mi mejor amiga y yo nos lastimamos sin querer. La mamá dejó la regadera a un lado. Eso pasa más de lo que imaginas. ¿Y qué hago? Su mamá tomó una hoja de hierbabuena y la frotó entre sus dedos. Primero, recordar que cuando queremos de verdad a alguien, no buscamos ganar. Buscamos entender y reparar. Emma se quedó pensando. ¿Y si ella ya no quiere ser mi amiga? Entonces será su decisión. Pero tú puedes hacer lo correcto igual, hablar con honestidad, pedir perdón si hace falta y escuchar de verdad. Esa noche, Emma tomó una hoja bonita de su cuaderno y escribió una carta. No era muy larga, pero puso en ella todo lo que el corazón le alcanzó. Querida Lucía, no quise hacerte sentir que estuvo mal defenderme. Yo sé que lo hiciste porque me quieres, y eso vale mucho para mí. Solo me asusté porque todo se hizo grande y sentí que nos alejábamos. Perdón si mis palabras sonaron feas. Yo no quiero pelear contigo. Eres muy importante para mí. Si quieres, mañana nos sentamos bajo el árbol. Emma. Doblando la carta con cuidado, la guardó en su mochila. Al día siguiente llegó más temprano que de costumbre. El salón aún estaba medio vacío. Lucía ya había llegado y acomodaba sus colores en la mesa. Emma sintió mariposas en el estómago. Caminó hasta su pupitre, sacó la carta y la dejó junto al cuaderno de su amiga. Es para ti, dijo apenas. Lucía la miró sin hablar. Emma regresó a su lugar y fingió acomodar sus lápices, aunque por dentro estaba temblando. Pasaron unos minutos eternos. Finalmente, Lucía abrió la carta. La leyó despacio, una vez, luego otra. Al terminar, sus ojos se llenaron de agua. Sacó de su mochila la pequeña piedra en forma de corazón que Emma le había regalado y la puso sobre el escritorio, junto a la carta. Después arrancó un pedazo de papel y escribió algo rápido. Emma intentó no mirar, pero el corazón le golpeaba tan fuerte que casi no podía escuchar otra cosa. Lucía deslizó el papel hacia su lado. Yo también, perdón. No quería pelear. Me dolió pensar que te había molestado. No quiero perderte. Si vamos al árbol. Emma lo leyó y sintió un alivio tan grande que tuvo que respirar hondo para no llorar ahí mismo. En el recreo caminaron juntas, un poco calladas al principio. Cuando llegaron al árbol, se sentaron donde siempre. Perdón por decir olvídalo y alejarme, dijo Lucía. Perdón por no explicarme mejor, respondió Emma. No quería que pensaras que tu amistad me pesa.
Lucía negó enseguida. Tu amistad nunca me pesa. Me importa mucho. Creo que por eso reaccioné así. Emma la miró. A mí también me importas mucho. Lucía hizo un pequeño gesto con los labios, entre sonrisa y tristeza. Nunca había tenido una amiga así. Emma se acercó un poquito más. Yo tampoco. Se quedaron en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. Era de esos silencios llenos de comprensión. Después, Lucía sacó la piedra de corazón de su bolsillo. La traje todos los días, dijo. Incluso ayer. Emma sonrió. Entonces sí seguimos siendo amigas. Lucía soltó una risa breve. Sí. Pero ahora más fuertes. Y tenía razón. A partir de ese momento, su amistad cambió. No porque dejaran de ser las mismas, sino porque habían aprendido algo importante. Una amistad verdadera no solo se construye con risas y cosas en común, sino también con conversaciones sinceras, con perdón, con paciencia y con el deseo de cuidar el corazón del otro. Cuando regresaron al salón, la señorita Clara notó enseguida que algo se había acomodado entre ellas. No dijo nada, solo sonrió. Días después, durante el siguiente ensayo de la obra, ocurrió algo inesperado. Valeria se acercó a Emma cuando casi todos ya se habían ido. Oye, dijo, sin su tono presumido de siempre. Quería decirte algo. Emma la miró, sorprendida. Sí. Valeria bajó un poco la cabeza. Creo que fui grosera con tu guión. Y también con Lucía. Lo siento. Emma parpadeó, asombrada. Gracias por decirlo. Valeria jugueteó con una pulsera que llevaba en la muñeca. La maestra habló conmigo. Pero también, vi los dibujos de Lucía otra vez y leí mejor la historia. No está aburrida. Solo que, no entendí al principio. Emma sonrió suavemente. Está bien. En ese momento Lucía apareció en la puerta del salón, buscando a Emma para irse juntas. Al ver a Valeria, se tensó un poco, pero la otra niña respiró hondo y dijo: A ti también te quería pedir perdón. Lucía la observó unos segundos. Yo también te hablé feo. Valeria asintió. Sí. Pero yo empecé. Hubo un silencio corto y extraño, hasta que Emma, con esa ternura natural suya, preguntó: ¿Quieres que te enseñemos una parte de la obra? Valeria abrió mucho los ojos. ¿En serio? Sí, dijo Lucía, y esta vez sonrió un poquito. Necesitamos a alguien que haga muy bien la escena final. Desde ese día, algo cambió también en el grupo. No todos se volvieron mejores amigos, pero empezaron a mirarse con más respeto. Sophie ayudó a pintar un fondo. Valeria aceptó actuar sin ser la protagonista principal y descubrió que también era bonito formar parte sin estar en el centro. Otros compañeros se ofrecieron a narrar, mover escenografía o repartir invitaciones. El día de la presentación llegó por fin. El patio de la escuela estaba adornado con banderines de colores y mesas con manualidades, flores de papel, dibujos y panés caseros que habían traído algunas familias. El aire olía a canela, a tierra tibia y a emoción. Emma estaba nerviosa. Le sudaban las manos. Lucía también, aunque intentaba disimularlo. ¿Y si sale mal? Susurró Emma detrás del escenario improvisado. Entonces lo haremos mal juntas, respondió Lucía, y ambas soltaron una risita. La obra comenzó. Los niños actuaron con ternura y esfuerzo. Hubo pequeños olvidos, una entrada adelantada, una nube de papel que casi se cae antes de tiempo, pero nada de eso importó demasiado. Porque había verdad en lo que hacían. Cuando llegó la escena final, dos niñas se sentaban bajo un árbol después de haberse peleado. Se pedían perdón, se tomaban de las manos y una de ellas decía: la amistad no se rompe cuando llega un problema, se vuelve más fuerte cuando lo enfrentamos con amor. Mientras decía esa frase, Emma sintió un escalofrío bonito. Miró a Lucía entre bastidores y ambas se sonrieron. Al terminar la obra, el público aplaudió con entusiasmo.
La señorita Clara tenía los ojos brillosos. La mamá de Emma abrazó a su hija con orgullo. La mamá de Lucía también la apretó contra su pecho. Incluso la abuela de Sophie, que estaba en primera fila, dijo en voz alta: ¡Qué cosa más linda! Ojalá todos aprendiéramos eso. Más tarde, cuando las familias ya se retiraban y el sol comenzaba a bajar, Emma y Lucía se sentaron una vez más bajo el gran árbol del patio, ahora vacío y silencioso. ¿Sabes qué creo?, dijo Emma, mirando las ramas moverse con el viento. ¿Qué? Que la amistad es como este árbol. Lucía inclinó la cabeza. ¿Por qué? Porque no crece en un día. Necesita tiempo, cuidado, agua y a veces viento también. Pero si sus raíces son de verdad, no se cae fácil. Lucía sonrió. Entonces la nuestra ya tiene raíces. Emma asintió. Muy profundas. Lucía sacó la piedra en forma de corazón y la dejó entre ambas, sobre la tierra. Y también tiene esto. Emma la miró enternecida. ¿Sabes qué me gusta más de ser tu amiga? Lucía pensó un instante. ¿Qué? Emma respondió con total sinceridad. Que contigo no tengo que fingir ser distinta. Puedo ser yo. Lucía sintió que esas palabras le llegaban al alma. A mí también me gusta eso, dijo. Y que cuando estoy contigo, incluso los días difíciles se sienten menos pesados. Las dos se quedaron ahí, sin prisa, mirando cómo el cielo se pintaba de naranja. En algún lugar cercano sonó una campana lejana. Un pajarito bajó a picotear el suelo. El mundo seguía girando con su ruido y sus cambios, pero bajo aquel árbol había un pequeño espacio de calma, una verdad sencilla y luminosa: la amistad, cuando es sincera, se convierte en un hogar. Pasaron las semanas y luego los meses. Emma y Lucía siguieron creciendo, aprendiendo, equivocándose a veces y volviendo a entenderse. Compartieron tardes de dibujos, cumpleaños sencillos, secretos pequeños, caminatas, meriendas, cuentos, lluvias y hasta algún que otro enojo breve por cosas sin importancia. Pero ahora sabían algo que antes no sabían, que ser amigas no significaba no tener diferencias, sino elegir cuidarse incluso cuando no pensaban igual. Con el tiempo, más niños empezaron a acercarse a ellas. Bajo el gran árbol ya no se sentaban solo dos niñas. A veces también llegaban Sophie, Valeria o Tomás, un niño callado que amaba los insectos y sabía muchísimo sobre mariposas. O Martina, que tartamudeaba cuando se ponía nerviosa, pero hacía las mejores figuras de papel del salón. Poco a poco, aquel rincón tranquilo se volvió un lugar donde nadie necesitaba gritar para sentirse incluido. Y tal vez eso fue lo más hermoso de todo. Porque la amistad de Emma y Lucía no solo les cambió el corazón a ellas. También fue sembrando algo bueno alrededor. Les enseñó a otros niños que había muchas maneras de ser amigo. Que no hacía falta hablar fuerte para tener cosas importantes que decir. Que escuchar también era un regalo. Que defender a alguien era valioso, pero entenderlo lo era todavía más. Que pedir perdón no hacía pequeño a nadie. Y que abrirle espacio a otro podía convertir un patio cualquiera en un lugar más amable. Un día, al terminar las clases antes de las vacaciones de verano, la señorita Clara entregó a cada niño una tarjeta con una frase escrita a mano. Cuando Emma abrió la suya, leyó: las amistades más bellas son aquellas donde el corazón puede descansar. Miró a la maestra y sonrió. Luego vio que Lucía leía la suya con atención. Decía: ser un buen amigo es una forma hermosa de iluminar el mundo. Ambas guardaron sus tarjetas como tesoros. Esa tarde, antes de despedirse para las vacaciones, fueron juntas al árbol por última vez en ese ciclo escolar. Emma llevaba un listón amarillo y Lucía una cajita pequeña. Te hice algo, dijo Lucía. Abrió la cajita y sacó una pulsera hecha con hilo de colores y una cuenta en forma de estrella. La hice yo, añadió con un poco de pena. No quedó perfecta. Emma la miró maravillada. Está preciosa. La estrella es para recordar que una amiga buena es como una lucecita en los días oscuros. Emma sintió los ojos húmedos. Entonces espera. Sacó de su bolsillo un papel doblado muchas veces.
Al abrirlo, apareció un dibujo. Era el gran árbol del patio, pero con ramas enormes, llenas de pequeñas hojas en forma de corazón. Debajo había 2 niñas sentadas. No tenían nombres escritos, pero era evidente quiénes eran. También es para ti, dijo Emma. Lo dibujé pensando en todo lo que vivimos este año. Lucía recibió el dibujo con cuidado, como si fuera algo muy frágil y muy valioso. Lo voy a guardar siempre. Emma sonrió.